Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien, que hayan tenido un muy buen día. Iniciamos nuevamente esta clase de autismo y otros trastornos infantiles. Ayer estábamos hablando de lo que son los tres niveles de apoyo que requiere una persona, donde está entonces el grado uno donde requiere menos apoyo, el grado 2 donde requiere un apoyo un poco más profundo, y tenemos el grado 3 donde ya es un apoyo muy sustancial. Yo ayer entonces les había comentado que revisaran el material de estudio. Ya les voy a compartir la pantalla para que lo puedan observar, para que lo puedan revisar. El material de estudio es este, diploma- diplomado en autismo y otros trastornos infantiles, y acá hay varios módulos o varias carpetas. La primera carpeta que ustedes van a encontrar son casos clínicos de autismo. La otra son libros y guías generales, donde pues ustedes van a encontrar lo general, apoyos también para la parte teórica, algunas herramientas que son muy útiles para trabajar también con la parte de los docentes y también de los padres de familia, por ejemplo, ese handbook que nos habla sobre algunas preguntas que son de hecho muy comunes que muchos padres de familia realizan. Muchos, y ayer también lo mencionábamos, que padres de familia a veces tienen esas inquietudes de el origen del autismo. A veces muchos padres de familia no van a comprender muy bien que es de origen neurobiológico, entonces este handbook les va a ayudar bastante como para tener un lenguaje no tan amplio, no un lenguaje de pronto tan difícil de comprender para los padres. Por ejemplo, acá que es el autismo, acá está el contenido, que es el autismo, cuáles son los signos del autismo más comunes entre los niños de corta edad, cuáles son las diferencias y las clases de autismo, qué puedo hacer si pienso que mi hijo tiene autismo. Son herramientas o es una herramienta que les va a servir a ustedes como terapeutas para poder entonces explicarle a los docentes, perdón, a los padres de familia. Ese es un ebook también como una ayuda para los padres de familia. Esperemos que cargue el mensaje. Entonces acá hay una introducción para quién es este manual, los retos comunes, por ejemplo, ayer que hablábamos de los berrinches, esos hábitos de sueño que a veces pueden ser difíciles, para quién es este manual. Entonces fue creado principalmente para los familiares y los tutores de los niños con trastorno del espectro. Los retos más comunes, cómo utilizar el manual, habla de los berrinches, que recuerden que ayer estábamos diferenciando cuál es un berrinche y cuál es una crisis sensorial. Bueno, acá hay muchos, por ejemplo, el autismo en niños y adultos, lo abren. Acá es una de Lorna Wing, que la veíamos también en algún video, el autismo en niños y adultos, una guía para la familia, muy importante que lo puedan leer. Bueno, esos son algunos libros que les dejo por ahí, hay varios y guías, todas las presentaciones y todos los recursos adicionales, pero a lo que yo quiero llegar es a esto, a casos clínicos del trastorno del espectro autista. Entonces, tenemos varios clínicos, varios casos clínicos. Vamos a abrir este, que es de un niño de 9 años. Todos los casos clínicos que les presento acá vienen de pacientes reales. Yo les cambio el nombre principalmente pues para guardar esa confidencialidad terapeuta-paciente. Todos los informes que están acá son con el permiso de los padres de familia, en el caso pues de los menores de edad. Y también hay 4 casos ya de pacientes mayores de edad que también tienen pues como el permiso, el aval de los fines académicos, donde yo les cambio entonces el nombre. Recuerden, son casos reales, pero son nombres pues cambiados para no alterar la confidencialidad.
Ayer estábamos hablando de este aspecto, de los signos y síntomas a partir de las clasificaciones actuales, vimos el grado uno. Vamos entonces a nuestro material de estudio y vamos a abrir este caso autismo grado uno, 9 años. Para que lo lean, este es el que yo les mencionaba, entonces tiene 9 años y 4 meses, masculino, está en tercero de primaria, em, estaba escolarizado con una educación que era orientado a lo tradicional, no hubo, o el niño no estaba expuesto como a ninguna malla curricular diferente a la malla curricular de sus otros compañeros. ¿Y cuál fue el motivo de consulta? Fue derivado por el equipo escolar ante preocupaciones por dificultades persistentes en la interacción social, una escasa flexibilidad cognitiva y patrones conductuales repetitivos, sin aparente alteración intelectual. Siempre recuerden lo importante de los antecedentes personales, cómo fue el parto, cómo fue, por ejemplo, ese desarrollo psicomotor, el desarrollo del lenguaje. Entonces vemos un parto controlado, la madre estaba dentro de una gestacional típica. Hubo una amenaza de parto prematuro a las 32 semanas por contracciones uterinas, pero con el manejo farmacológico adecuado, pues ya no estuvo en amenaza, parto por cesárea programada, una Apgar 9 el minuto, 10 a los 5 minutos, el peso estuvo bien, la talla también, y el desarrollo psicomotor, tiempo de adquisición dentro de los límites normales, con un discreto retraso en la marcha autónoma a los 16 meses. Control de esfínteres, diurno a los 3 años, nocturno a los 4 años. Para que ustedes entonces revisen este caso, acá está incluso esa parte de la puntuación escalar de lo que fue eh, el WISC para evaluar ese perfil cognitivo, ese coeficiente intelectual. La conclusión fue un perfil armónico. De hecho, pues no hubo pues mucha vulnerabilidad. Sí se encontró una leve vulnerabilidad en tareas de rapidez perceptual y en velocidad de procesamiento, que es muy típico en las personas con autismo. Siempre, y eso es muy importante, siempre a todas las personas con autismo se les debe hacer evaluación de lo que son las escalas adaptativas para poder entonces mirar realmente cómo está en ese funcionamiento cotidiano. Van a mirar acá la evaluación específica para el autismo, A22, módulo 3, comunicación e interacción social, una puntuación de 12, está en el corte clínico para el trastorno del espectro, conductas restringidas y repetitivas observadas y dificultades también en esa reciprocidad socioemocional. Este ADR son las pruebas que yo les mencionaba, que son pruebas Gold estándar para el diagnóstico de autismo. Entonces acá en el ADR la persona cumple características dentro de los criterios para dar entonces un diagnóstico de autismo. Acá les dejo entonces este caso clínico para que lo lean, lo estudien, lo corroboren con lo que nosotros ya habíamos hablado de lo que son los signos y síntomas que hablábamos ayer. Todo está en el material de estudio. El que acabé de abrir es este. Hay otro que es autismo grado 2. Recuerden que todo está en el material de estudio. Tenemos entonces en autismo grado 2 un paciente de 6 años, 4 meses. El motivo de consulta, evaluación ante dificultades marcadas en el desarrollo del lenguaje, escasa iniciativa social, comportamientos repetitivos y problemas de adaptación escolar. La solicitud la hace orientación diagnóstica del colegio, de hecho, recomendaciones específicas para intervención. Acá se realiza la evaluación neuropsicológica, vean y estudien cuáles son los perfiles clínicos de este grado 2. Recuerden que yo ayer también les mostré un caso clínico de cada uno de los niveles. Por ejemplo, vimos este de Mateo, que era un autismo grado 1, vimos a Ana, que era un autismo grado 3, y de autismo grado 2, donde recuerden que necesita una ayuda notable
vimos el caso de Luis. Así como los casos que nosotros vimos ayer, por ejemplo, acá voy a colocar el de Ana, recuerden que Ana era una niña de 5 años, bueno, al igual que los que trabajábamos ayer, van a mirar, van a observar con el material de estudio opcional. Miren, por ejemplo, este trastorno del espectro. Ya acá vemos un adulto. Vemos a un paciente de 27 años que tiene o que tuvo un diagnóstico de trastorno del espectro grado 3. Él era una persona no verbal, tenía a la hora de la evaluación bastantes dificultades a la hora de la reciprocidad socioemocional, bastantes dificultades incluso también a la hora de poderse expresar, de poderse comunicar. Van a, entonces a mirar esta evaluación neuropsicológica, esto les va a complementar muchísimo esa visión teórica que nosotros estábamos viendo ayer. Entonces, nivel 3 de severidad. Y ayer que estábamos hablando, yo no sé si ustedes recuerdan, que estábamos hablando del X frágil, les voy eh, a dejar en este material de estudio el caso de X frágil que vimos ayer para que lo puedan entonces leer, que lo puedan conocer. Ya acá se los estoy compartiendo, ya acá les está subiendo. Ya. Historia clínica neuropsicológica de X frágil, este fue el que vimos ayer. Allí entonces tienen los casos clínicos. Es muy importante que a la hora ya de que ustedes repasen de manera individual, que es muy importante que también repasen las clases, pues principalmente porque pues la idea es que ustedes también revisen los materiales de estudio. Listo. No te preocupes, Isabel, no te preocupes. Ayer quedamos acá en lo que son los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista. Mencionábamos que todos los países, la mayoría o la gran mayoría de los países, utilizamos el DSM-5 como un manual diagnóstico oficial a nivel clínico para poder hacer un diagnóstico de autismo. Sin embargo, el único país o uno de los pocos países que no utiliza oficialmente el DSM es em, el país británico, es Inglaterra. Oficialmente utiliza el CIE 11. Hay algo muy importante que debo aclarar. Quizás muchos de ustedes que están en la parte clínica puedan tener muchas dudas de por qué en algunos países se utiliza DSM, en algunos países se utiliza de pronto el CIE, porque el CIE de hecho está en una versión 11, pero por ejemplo en Colombia utilizamos el CIE 10. Si ustedes ven una historia clínica, em, la historia clínica oficial a nivel legal está utilizando el CIE 11, el CIE 10, perdón. ¿Por qué? Porque aunque ya existe, es decir, ya existe el CIE 11, ya la OMS, ya el APA, la APA, ya, perdón, la OMS, la APA es de DSM, ya la OMS ya aumentó ese número, ya no estamos en CIE 10, sino en CIE 11 para la codificación diagnóstica mundialmente. Pues realmente el CIE 11 presenta un gran cambio frente al CIE 10. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el CIE 10 está hace mucho tiempo, está en 1990. Y por ejemplo, el CIE 11, aunque se adoptó en el 2008, hoy en día, pues todavía en Colombia no usamos el CIE 11. También, digámoslo así, que eh,
En cuanto a la perspectiva cultural, el CIE 11 pues integra variaciones contextuales, variaciones culturales, el lenguaje es diferente, pero por ejemplo acá en Colombia eh, no se utiliza. Hay que, realmente aún no está oficializado. Tiene que ver más con temas pues como administrativos, de transición, no tanto pues científico a nivel pues del marco legal, digámoslo así, que es el Ministerio de Salud que rige, por ejemplo, Colombia, que sé que entonces en otros países de Latinoamérica todavía no está vigente el CIE 11, es más como de temas de trámite legales. Eh, pues habría realmente que cambiar, la norma sigue vigente para todo el sistema con el CIE 10 y obviamente hay un tema de facturación, un tema de aseguramiento de salud, hay que capacitar a los profesionales porque es el paso del CIE 10 al CIE 11 que requiere que todos los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los enfermeros y demás profesionales del área de la salud tengan una formación oficial, así sepan, pero que tengan una formación oficial en esa nueva clasificación. Entonces, sé que muchos países de Latinoamérica todavía siguen utilizando el CIE 10 por temas más administrativos, pero si es lo correcto a nivel científico, lo legal, entre comillas desde lo científico, es utilizar el CIE 11, que es esa nueva clasificación. Sí, no, acá también, por ejemplo, bueno, que nos hablan que en El Salvador, que Costa Rica utilizan el DSM-5. Nosotros acá en Colombia también, pero lo ideal, y es que, por ejemplo, en las historias clínicas de cada prestador de salud, sea o independiente o sea asociado, por ejemplo, a alguna IPS, aquí las IPS son instituciones prestadoras de salud que le prestan servicio a las entidades prestadoras de salud, que serían las EPS, que son más grandes, más macro. Todo ese sistema de pues administrativo de lo que son las historias clínicas, se utiliza el CIE 10. DSM, como psicólogos, neuropsicólogos y los psiquiatras, lo debemos utilizar, lo debemos conocer. Por eso siempre van a ver que la idea es que en un informe neuropsicológico se tenga diagnóstico tanto del DSM-5 como del CIE 10, porque a veces se puede prestar para confusiones. Veamos entonces esta clasificación. Sí, totalmente. Acá Humberto nos dice que estamos lejos de estar en un CIE, muy posiblemente, pues en un CIE 11, muy posiblemente. Ojalá que no sea pues muy allá, principalmente porque es que ya del CIE 11, no sé si estarán esperando que de pronto eh, se, se tenga un cambio de, de SMA, perdón, de CIE 11 a CIE 12, quizás. Bueno, dame un momento, les comparto la diapositiva para que podamos entonces mirar eh, el primer diagnóstico.
¿Me confirman si están viendo mi diapositiva, por favor? Listo, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el criterio A, el primer criterio. Los importantes, sin desmeritar el resto de criterios que vamos a ver, son el criterio A y el criterio B, que como les dije ayer, de allí surgen o de allí salen lo que son las clasificaciones uno, 2 y 3, que son los niveles de gravedad o los niveles de apoyo. En general, los criterios eh, no son los únicos que nos van a dar un diagnóstico de autismo. De hecho, si vamos a hacer un buen diagnóstico de autismo, no solo nos debemos basar en los criterios diagnósticos, sino adicional a los criterios diagnósticos, poder eh, formalizar una evaluación. En el primer, en el primer criterio, tenemos entonces lo que son esas dificultades en la comunicación y en la interacción social. La persona con autismo, o a la persona con autismo, creo que es mejor dicho así, a esa persona le cuesta relacionarse, le cuesta comunicarse como de pronto lo hacen la mayor parte de las personas de su grupo escolar o como lo hacen sus amigos, a él le cuesta un poco más. Eh, las dificultades es muy importante que estén presentes en varios contextos. ¿Cómo así que en varios contextos? No es que la persona esté con dificultades en la interacción social en el colegio, pero que en la casa no las tenga, o que en la casa tenga dificultades en la comunicación y en el colegio, por el contrario, no las tenga. Es en todos los contextos, en la casa, en el colegio, en el parque de juegos. Si está en actividades extracurriculares, debe presentar esas dificultades y que hay tres aspectos claves que nos dan el DSM. Entonces, estos criterios claves son estos tres. Bueno, no se ven tanto los numerales, pero allí están con letra pues en negrilla. La primera es que la persona debe tener problemas para sostener una conversación o para iniciar una interacción social. Entonces, por ejemplo, que ayer lo hablábamos, la persona no saluda, la persona de pronto cuando se le habla no responde porque no quiere responder o no sabe cómo seguir una conversación. Esto es muy diferente a ser de pronto una persona grosera, ¿cierto? Que yo también les mencionaba que muchas personas con autismo a veces tienen malos entendidos porque las personas creen que es que son groseras, pero realmente no es eso, es que tienen problemas para iniciar esas conversaciones, sostener las conversaciones. La persona que de pronto puede hablar solo de un tema que le interese y a veces no nota que el otro realmente no está interesado en ese tema. Eh, eso en el aspecto uno. En el aspecto 2 tenemos dificultades para mantener esas señales sociales que no son verbales, lo no verbal. ¿Qué es lo no verbal? Esa comunicación que tiene que ver cómo señalar, cómo no entender, por ejemplo, las expresiones del rostro, no comprender el tono de la voz, no comprender la prosodía de la voz, no mirar a los ojos, esa persona de pronto no usar gestos, que nosotros estábamos hablando de lo que es el lenguaje verbal y no verbal. Acá hay dificultades en el lenguaje, tanto verbal, que es la interacción social, sostener una conversación, iniciar, como en lo no verbal, y que en el tema 3 o en el punto 3 son dificultades para desarrollar relaciones sociales adecuadas. Es la persona que le cuesta hacer amigos, que le cuesta jugar con otros niños, que si ya es un adulto, por ejemplo, en el trabajo, le cuesta mantener esas amistades o entender las reglas sociales de un juego, por ejemplo. Es la persona que puede preferir estar solo eh, eh, o relacionarse poco, o en los niños, en el caso de los niños, querer relacionarse más, por ejemplo, con otros adultos, que pasa también eso. Y es acá donde nosotros tenemos esos niveles de gravedad, ¿cierto? Se debe especificar la gravedad actual, si está en un grado 1, si está en un grado 2, si está en un grado 3,
en esa parte de la comunicación social y en la interacción social recíproca. Vamos a ver un ejemplo. Recuerden que este grupo de videos son de un grupo de videos de la Fundación Orange para el autismo que nos explica o nos trata de recrear, de representar visualmente cómo sería en la vida cotidiana una persona con autismo. Y tenemos el criterio B, que en el criterio B ya están vinculados lo que son los patrones eh, restrictivos del comportamiento, lo que son las conductas repetitivas, los intereses que son muy restringidos. Entonces acá pueden ser acciones, pueden ser formas de pensar que se repiten mucho o que son muy intensas, que son muy específicas. Entonces acá se cumplen al menos dos de cuatro puntos que el DSM, recuerden que eso es el DSM nos brinda. Entonces, en el primero tenemos movimientos repetitivos o ese uso repetitivo de objetos, ese uso repetitivo de palabras. Entonces, acá están, por ejemplo, repetir frases, repetir palabras que ya hemos nombrado en varias ocasiones como lo que es la ecolalia o el aleteo con las manos o ese giro de objetos. Incluso, por ejemplo, no solamente repetir frases o palabras, repetir sonidos o repetir una y otra vez guiones, por ejemplo, de alguna película. Eso en el lado uno, en el punto uno. En el punto dos tenemos una necesidad de lo que son esas rutinas o esa resistencia a lo que son, por ejemplo, eh, o lo que son, por ejemplo, esa parte pues, de la resistencia a los cambios. Entonces, es la persona que se enoja si algo cambia de lugar, es la persona que de pronto si la rutina se altera, así sea la mínima cosa. Por ejemplo, que ayer lo hablábamos en uno de los pacientes, ir, por ejemplo, al colegio por otro camino, es allí donde la persona se puede enojar, se puede entonces incluso llevar al extremo de la conducta autolesiva. En la parte 3 tenemos los intereses que son muy intensos o los intereses que son muy específicos. Entonces, acá que tenemos ese interés muy fuerte por un tema, que pueden ser los dinosaurios, que pueden ser los mapas, que puede ser el sistema solar, que puede ser la botánica. Hay tantos temas de interés específico como personas en el mundo. No es un mito también, y que ayer hablábamos de los mitos, que las personas con autismo siempre tengan que o siempre deban de tener un tema como los dinosaurios, ¿no? Pues muchos tienen los dinosaurios son sumamente interesantes, pero pues no es el tema central, puede ser cualquier tema. De hecho, tuve un paciente que su tema central o su tema de interés era completamente atípico, le gustaba mucho todos los cableados como electrónicos o toda esa parte de los ductos de ventilación, los ventiladores le gustaban bastante. Entonces, miren que cualquier tema de interés le puede gustar a una persona con autismo. Eso sería el punto 3. Y en el punto 4 tenemos esas reacciones que son inusuales a los estímulos sensoriales, lo que mencionábamos ayer como característica de la hiper o hiposensibilidad, donde entonces se tapa los oídos ante sonidos muy comunes, que de pronto otra persona pues no se taparía los oídos, o busca y evita ciertos olores, busca de pronto texturas o al contrario las evita o que le molestan las etiquetas, por ejemplo, de la ropa. Y es muy importante, eso sí es muy importante resaltar que estos criterios, tanto el A como el B y el resto de criterios que vamos a ver, para que se pueda dar un diagnóstico fehaciente de trastorno del espectro autista, deben estar primero desde la infancia, aunque a veces de pronto no se notan, puede que se noten más cuando el niño vaya creciendo, desde la infancia están, afectan al fin y al cabo la vida del paciente, la vida diaria, el colegio, las relaciones familiares, las relaciones sentimentales, las relaciones de amigos, y que pues nos explica mejor por otro diagnóstico, porque por eso es tan importante entender, y aquí me voy a devolver a esto, a que, bueno, acá no lo pongo en la diapositiva, pero yo acá les mencionaba que deben estar en todos los, hacia acá, en todos los contextos. Deben estar
en todos, absolutamente todos los contextos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, solo está en la escuela, esa parte de los comportamientos en cuanto a la socialización puede ser un autismo selectivo. Y en el autismo no es que esté en el autismo selectivo, es que hay una dificultad realmente por esa interacción social. Entonces debemos también tener en cuenta, y es muy importante, los diagnósticos diferenciales en el autismo, que ya los vamos a ver. El criterio C es que todos los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo del desarrollo, pero como les decía, a veces puede ser que no se noten o que no se manifiesten totalmente hasta que ya de pronto esas demandas sociales, esas demandas de comunicación, pues ya superen de pronto esas estrategias de enmascaramiento. Y que los síntomas causan un deterioro que es significativo para la vida de una persona, un deterioro significativo en casi todas las áreas, y que las alteraciones no se explican mejor por otro diagnóstico. Recordemos lo que son los pilares esenciales, los pilares fundamentales del trastorno del espectro autista, que recuerden que son las características em, de centrales de lo que yo les mencionaba. Entonces, que es muy importante entender que pues esas características fundamentales, aunque no son los criterios clínicos, pues nos van a servir para tener en cuenta cómo es una persona con autismo. Entonces, la cognición y la rigidez, recordemos que un pensamiento concreto, un pensamiento muy preciso, dificultad en el pensamiento abstracto, no tiene que ver con inteligencia. Recuerden, la medida del coeficiente intelectual muchas veces no tiene que ver con esto, con esa dificultad de abstraer, con esa dificultad de pronto de entender esos signos del lenguaje, un pensamiento que está centrado en los detalles, una dificultad para hacer inferencias y comprender los mensajes que no están explícitos, y dificultad para comprender sobre todo bromas, chistes, los sarcasmos, los dobles sentidos. Veamos en la vida cotidiana, este grupo de videos me encanta porque retrata muy bien lo que son las características. Veamos esa inflexibilidad en el pensamiento. Recordemos las fallas en la comunicación, que es muy importante entender esto en general. Debemos promover la conversación, una conversación que sea recíproca, ese uso también de comentarios que sean adecuados al contexto, la comprensión, el lenguaje figurado. Resulta que nosotros tenemos unos apoyos visuales. Los apoyos visuales son entonces los pictogramas o en general las imágenes. Hay diferentes tipos de apoyos visuales. Esos son algunos de los más comunes. En general, todos, estos y todos, son herramientas que nos permiten, primero, mejorar la parte de la intervención, mejorar ese acompañamiento que se hace a las personas con autismo, aunque los apoyos visuales no son únicos y exclusivamente de trastorno del espectro, sí sirven o son muy utilizados en el trastorno del espectro. Entonces, por ejemplo, eh, lo que hacen los pictogramas es que ayudan a procesar mucho mejor esa información a través de lo visual. El procesamiento de la información de las personas con autismo es mucho mejor a través de lo que ven, incluso pues es mucho mejor que si se compara con la parte auditiva. Los apoyos visuales permiten muchas cosas. Primero, anticipar, y nos permite anticipar qué va a pasar, permiten comprender qué se está haciendo a través de los pictogramas, permiten organizar mejor ese entorno y organizar mejor los pensamientos, organizar mejor las tareas, organizar mejor las emociones. Realmente ayudan a seguir las normas. Muchas veces, muchas de las dificultades que las personas con autismo tienen ni siquiera es porque no quieran seguir las normas, ni siquiera es porque no sean o porque sean personas desafiantes, sino porque no comprendieron lo que son las normas. Permiten estructurar las rutinas, permiten regular la conducta de las emociones, porque si una persona no sabe cómo comunicar
lo que está sintiendo en el momento que lo está sintiendo, pues es mucho más difícil poder expresar las emociones y al fin y al cabo las emociones se desbordan por algún momento o en algún lugar y llegan entonces las conductas disruptivas. Los apoyos visuales también nos permiten apoyar esa estructuración del lenguaje, organizar el espacio, conocer qué va a ocurrir, la anticipación, aumenta la autonomía y, como les mencioné, seguir esas normas. Entonces, todos los apoyos realmente son representaciones gráficas, siempre es con lo gráfica, entonces fotos, dibujos, imágenes, esquemas, señales, que lo que hacen es facilitar esa comunicación y esa autonomía de las personas con autismo. La idea es saber utilizar esos apoyos visuales, entonces primero adaptarlos a la edad, al perfil cognitivo. No es lo mismo, por ejemplo, un apoyo visual que se utilice en un niño de 7 a una persona que ya tenga 16 años con un perfil cognitivo dentro de eh, lo esperado para la edad. La idea es siempre utilizar materiales que sean sencillos, utilizar materiales que sean claros, novedosos, que sean comprensibles, porque a veces también pasa que los pictogramas son completamente y comprensibles para las personas con autismo. Entonces la idea es esto, que sean consistentes, que siempre se utilicen, no es que se utilicen una vez y luego llegamos a otra vez y no lo utilizamos, no. Debe ser consistentes en el tiempo y siempre ubicarlos en lugares que sean visibles, que sean de fácil acceso. Entonces, por ejemplo, eh, si estamos trabajando las normas de cepillarse los dientes, entonces obviamente va a estar en la puerta del baño o en el espejo del baño y que sean accesibles a la vista del niño. Si el niño pues tiene una estatura baja, pues no poner de pronto el pictograma alto porque no lo va a ver. Y siempre es muy importante la repetición. Al primer momento que nosotros utilicemos cualquiera de los elementos de apoyo, no van a surgir de la noche a la mañana. Por ejemplo, esa secuencia de pasos que nos explica cómo lavarse las manos, cómo vestirse, cómo cepillarse, que nos enseña pues habilidades o rutinas, pues la idea es que se vayan implementando para que se vuelva un hábito. Em, Hay una página que se llama Arasac, ya se las voy entonces a enseñar. Esta página nos muestra un grupo de pictogramas, ya, así se escribe. Arasac, S-A-A-C. Aquí ustedes pueden ver eh, materiales, pictogramas, qué son los SACs. Entonces acá nos explican un poco para qué sirven, para la comunicación y el lenguaje, que la comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, que nos permite relacionarnos mutuamente, qué recursos incluir, cómo incluirlo. Acá pueden buscar un pictograma. Entonces, miremos, por ejemplo, acá tiempo, Halloween. Entonces, miren, por ejemplo, acá hay muchos pictogramas que pueden utilizar. Vamos de pronto a un evento social, el cementerio, la muerte, o por ejemplo, busquemos eh, colegio. Entonces, miren que hay muchos pictogramas de todos los estilos. Acá hay muchísimos, bastantes, para que ustedes entonces puedan mirar. Solo buscan la palabra clave y ellos ya se los busca por categoría. Educación, miscelánea, religión, trabajo. Por ejemplo, en el tema, ya que leí palabra pues como trabajo, eh, miren que acá hay muchas profesiones, artista escénico, por ejemplo, bueno, para que ustedes puedan entonces implementar en ese diseño de los pictogramas. Acá también hay materiales que les pueden servir. Por ejemplo, miren, practicamos el tiempo, el calendario, que recuerden que los calendarios también son una herramienta esencial para lo que son las claves visuales, que son estas, entonces los horarios visuales, que nos muestra esa secuencia de actividades con imágenes, los tableros de elección, también los tienen ahí. Allí, en esta página, pueden mirar, buscar varios elementos que les puedan funcionar de pronto si están en un aula
de clase, el Material Teach. De hecho, el Material Teach es un modelo académico pues que surge en Estados Unidos, pero pues que se ha extrapolado a diferentes ámbitos o a diferentes espacios, tarjetas de vocabulario. Les voy a compartir por acá la página al chat. La página se llama Arasac. Ya les mandé el enlace por acá al chat. Bueno, muchas herramientas que pueden de pronto utilizar. Miren, por ejemplo, es empezar a mirar un poco los tableros de la comunicación, por ejemplo, no, este recurso, la verdad es que me gusta bastante, las agendas visuales, mucho, bastante, para que lo puedan entonces de pronto mirar con más tiempo, con más calma. Es una página muy útil, es una herramienta bastante útil, me ha sido de mucha ayuda para esas claves visuales. Entonces tenemos el uso alternativo, recuerden, la página se llama ARASAC. SAC tiene que ver con un sistema alternativo aumentativo de la comunicación, es decir, son estrategias que fomentan esa comunicación cuando los niños o las personas no son verbales. Eh, una pregunta que siempre me hacen es, si una persona, por ejemplo, es no verbal, ¿siempre se va a quedar no verbal? Eso depende mucho de características individuales que siempre les menciono y que si la persona ha estado expuesta a una intervención por fonoaudiología o no, si ha sido estimulada o no. Tienen más probabilidad de que una persona que haya estado expuesta a terapias pueda pasar a ser verbal. No toda persona con autismo no verbal siempre va a ser no verbal, pero sí que mientras se va estimulando esa parte del lenguaje, lo ideal es que la persona se pueda ir comunicando a través de qué, a través del sistema, como un sistema PEX, que es el sistema que vamos a ver de hecho en las intervenciones, con comunicadores, por ejemplo, digitales. Les voy a mostrar aquí en la página. Miren, son tableros de comunicación, que es el tablero PEX. Así, son cuadernillos anillados donde entonces la persona trae una tira desprendible y pictogramas de diferente tamaño, eso pues ya se ajusta dependiendo de la persona, para armar una frase, para armar una pregunta, para poderse comunicar. Por eso se llama claves visuales. Algo importante es que hablamos de una economía verbal. Entonces, las claves verbales son muy sutiles, mientras que las claves visuales son muy concretas y esto le permite a las personas con autismo poder comprender esas claves visuales. Las claves verbales a veces suelen ser muy complejas, incluso para nosotros como adultos, adultos verbales. Entonces, em, las claves visuales son mucho más simples, es mucho más simple comprender pues una tira de pictogramas que me está indicando algo a comprender, por ejemplo, un discurso o una instrucción, que puede ser que se me olvidó la primera parte que me dijeron y estoy haciendo la última. Entonces, acá una clave verbal puede ser pasajera, mientras que una clave visual es permanente, siempre está ahí. Una clave verbal, por ejemplo, de cepíllate los dientes, siempre después de comer, a veces es pasajera, a veces variada. A veces tú le dices a la persona con autismo, cepíllate los dientes y puede que la persona no te haya escuchado eh, y a veces se dicen de diferentes maneras. Entonces la idea es que sea una rutina y como siempre el pictograma va a ser el mismo, va a ser permanente y va a ser constante. Eso también les ayuda muchísimo a organizar su rutina. Hay muchos tipos de claves visuales. Entonces tenemos pues un sistema aumentativo alternativo que tiene que ver como con el sistema PEX, que de hecho pues está dentro de los sistemas con baja ayuda, los de baja tecnología, que pues son herramientas más como de papel y lápiz, herramientas entonces donde las personas tienen imágenes para poderse expresar, pero también tenemos otros em, que son de alta tecnología. Los de alta tecnología serían entonces, por ejemplo, estos, que son sistemas operativos, sistemas de comunicación que tienen que ver con softwares específicos para la comunicación. De hecho, ese sistema PEX
que es el cuadernillo, anillados, ya se ha ido volviendo un poco obsoleto, pues ya estamos en una era muy digitalizada. Entonces ya se han reemplazado por tablets electrónicas que solo exclusivamente tienen ese aplicativo del sistema. Ya, es decir, el niño no puede meterse a YouTube o no puede meterse a otras aplicaciones cuando se le pone pues control parental, que esa es la idea, para que no se vuelva un arma de doble filo, no se vuelva la excusa de que se quiere comunicar, pero realmente quiere ver, no sé, alguna serie. Entonces es eso, se han ido de pronto como ya mm, digitalizando, ya es alta tecnología con celulares, con dispositivos electrónicos e incluso con comunicadores de voz donde tú escribes lo que necesitas y la persona, pues y la inteligencia te lo traduce a voz. De hecho, hay una aplicación que es Let Me Talk, Grid 3, por ejemplo, también. Son software realmente que se pueden personalizar con imágenes reales del entorno del niño y pues se trabaja muy bien con ellos. Recording in progress. Hay un tema en particular que es muy importante y es la regulación emocional en el trastorno del espectro autista. En general, cuando hablamos de una regulación emocional, nosotros entendemos que es nuestra capacidad que se va forjando día con día de poder controlarnos a nivel de la regulación fisiológica y sensorial, de la regulación emocional, que ya les voy a explicar esos tres niveles, y sobre todo esta parte, la regulación cognitiva, que tiene que ver mucho con funcionamiento ejecutivo. Entonces, cuando hablamos de regulación emocional, es comprender, es identificar, es poder nombrar, es poder expresar cómo nuestras emociones en un entorno, de forma que sea adaptativa, que pueda entonces adaptarse a la situación en la que estamos, implica, como les digo, un proceso que es conductual, cómo manejar entonces nuestra ira y no terminar de pronto tirando em, cosas. Pero me quiero confirmar algo. Ven bien mi diapositiva? Sí. Entonces, como les digo, hay habilidades que nosotros no adquirimos cuando estábamos pequeños, sino que paulatinamente se van a ir formando. Una de ellas es la regulación emocional. Si yo comparo a un niño de 2 años, la regulación emocional de un niño de 2 años nunca va a ser la misma, o no va a ser la misma que una persona que ya tenga 30 años, o se espera pues eso. Entonces, es como nosotras como nosotros como seres humanos o como las personas con un desarrollo típico lo vamos a ir adquiriendo de manera paulatina a través de la imitación, que eso es muy importante, a través, por ejemplo, de lo que es eh, la interacción social. Es muy importante la interacción social para que nosotros podamos hablar de un aprendizaje emocional a través de la imitación. Pero en el caso de las personas con autismo es un proceso que se ve.
con un desarrollo mucho más lento o incluso en muchos casos que redes neuroanatómicas están más alteradas. ¿Por qué? Por lo que ya hemos mencionado, por particulares que son, pues particularidades que son neurobiológicas, particularidades que son comunicativas, particularidades sociales. Entonces, las dificultades de regulación emocional en el autismo son por esa hiperreactividad o al contrario, una hiporreactividad emocional que a veces incluso pueden traducirse en reacciones que son sumamente desproporcionadas, reacciones que son muy reducidas ante estímulos, que entonces tienen, por ejemplo, dificultades para etiquetar lo que a veces sienten, dificultades para entender lo que comprenden, pues los demás. Lo que habíamos hablado de la alexitimia, a veces puede haber incluso una sobrecarga sensorial, que eso tiene que ver mucho con con el primer nivel que ustedes están viendo allí en pantalla, que es una regulación fisiológica y sensorial. Entonces, ruidos, luces, texturas pueden generar ansiedad, em, pueden desembocar en frustración, afectando al fin y al cabo que esa regulación emocional. Y que hay manifestaciones muy comunes. Muchas veces en consulta recibo quejas de explosiones emocionales ante cambios o una frustración ante cosas muy mínimas o un retraimiento y una evitación de situaciones sociales que tiene que ver con la parte emocional o mucha irritabilidad, donde entonces tiene una explicación y es esa base neurobiológica que ya lo habíamos mencionado. Entonces, como la amígdala, como la corteza prefrontal, como la parte de la ínsula, todo ese sistema límbico. em, y bueno, y conexiones pues frontoamigdalares tienen dificultades. Importante tener también un conocimiento de que si yo tengo una alteración en las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas juegan un papel fundamental en cómo nosotros regulamos nuestras emociones, cómo nosotros comprendemos las emociones, pues también voy a tener una dificultad en esa forma en cómo regulo mis emociones. Por eso la idea es tener también estrategias de intervención. ¿Centradas en qué? Esa parte va más en psicología, en poder fortalecer esas habilidades de autorregulación emocional, que ellos sepan cómo reconocer sus propias emociones. Entonces, por ejemplo, hay un programa específico que son zonas de regulación, otro programa específico que es la lectura de la mente. Ya lo habíamos mencionado, pero por ejemplo el uso de pictogramas, el uso de historias sociales, los espejos emocionales que yo les hablé ya como en la tercera em, clase, eh, y apoyos también de autorregulación. Entonces, cuando hay hipersensibilidad, una presión profunda o un objeto calmante, estrategias sensoriales me refiero, para que puedan entonces trabajarse esa parte de la regulación emocional. Es muy importante ese apoyo también, no solamente en la casa, sino un apoyo psicoeducativo, donde entonces la idea es enseñar emociones que no son básicas, eh, a través de los pictogramas que estábamos hablando, videos, historias sociales, usar pues toda esa parte de lo que son los pictogramas van a permitir esas técnicas de autorregulación. De hecho, por ejemplo, acá son tarjetas de las emociones. Tarjetas emocionales, esto también está en el material de estudio. eh, Dependiendo, obviamente, pues de la edad, se va a dar una tarjeta emocional. Entonces, si está enojado, si está molesto, si está ansioso, alegre, tranquilo. También hay tarjetas emocionales con un termómetro del humor para saber cuán molesto está, para saber cuán irritada está la persona. Y eso también pues va a permitir a los adultos poder saber hasta qué punto la persona tiene pues un desnivel emocional. Llegamos a un tema y es el iceberg del autismo. ¿Por qué el iceberg del autismo? Nosotros tenemos en el autismo una cognición, un lenguaje y un perfil, que es un perfil sensorial. Resulta que cuando hablamos del iceberg, pues si nosotros entendemos la analogía del iceberg, es lo que está en lo profundo, es lo que no se ve y es lo más grande, es lo que más predomina, pero pues uno solamente ve un pequeño fragmento de ese gran iceberg. Entonces es una analogía que cuando se aplica al trastorno del espectro, la idea de aplicarla al diagnóstico es que nos explica esas dificultades, cómo son esas características que las personas con autismo tienen y que a veces son características que nosotros no vemos.
que son completamente invisibles a simple vista. Por ejemplo, puede ser que ese negativismo sea, por ejemplo, problemas de comunicación o rigidez, o que esas conductas repetitivas sean una necesidad de estimulación sensorial. Entonces, es entender el porqué de las características del autismo. Entonces, la parte visible del iceberg es lo que está arriba, lo que la mayoría de las personas notan, lo que la mayoría de las personas identifican fácilmente cuando ven una persona con autismo, son comportamientos que se ven externamente. Entonces, las dificultades de pronto para socializar en un lenguaje directo o muy literal, las estereotipias, el contacto visual limitado, mientras que tenemos la otra parte, que es lo que está sumergido, lo que realmente, aunque son significativos para la persona con autismo, pues no todas las personas lo ven, son experiencias internas que no se perciben. Lo que está entonces que puede ser que una persona con autismo esté teniendo una ansiedad, un estrés social, una depresión incluso también. Es muy posible que una persona esté luchando internamente para manejar esas interacciones sociales, incluso si no parece visualmente nerviosa, puede ser que tenga un estrés social o es la persona que tenga un procesamiento sensorial alterado. A veces las otras personas no se dan cuenta que esa persona con autismo está teniendo dificultades para procesar estímulos sensoriales, para procesar las luces brillantes. Puede ser que la persona con autismo ya sea adulta y salga del lugar, nadie entienda por qué, y a veces puede pasar como irrespetuoso, pero es porque puede ser que ese procesamiento sensorial esté alterado. A veces no vemos que causa malestar en las personas con autismo. Otro tema importante en ese iceberg es el tema de la fatiga social, una fatiga mental, una fatiga emocional, donde entonces ese tratar de adaptarse a las expectativas sociales, ese tratar de ajustarse al entorno que no es amigable para ellos es muy agotador. No sé si ustedes han hablado de lo que es el enmascaramiento social, el burnout autista tiene que ver de ahí. Entonces es importante esta analogía porque nos muestra que a veces en el autismo hay cosas que no se ven externamente, pero que comprender las explicaciones del por qué, el por qué ese iceberg que hay debajo de la superficie en las personas con autismo, hacer una claridad sobre el diagnóstico. Y también, no solamente el diagnóstico, las intervenciones. Miremos las características clínicas neuropsicológicas del autismo. El autismo tiene rasgos de funcionamiento diferentes entre sí. Podemos ver un coeficiente intelectual que esté por encima del promedio o que esté por debajo del rango limítrofe. Podemos ver, o incluso que ya vimos una discapacidad intelectual asociada al autismo en muchos casos, en otros no. La interacción social puede ser una persona fría y apartada, o puede ser lo que nosotros mencionamos como un activo atípico o un activo raro. La comunicación no verbal y verbal. Las habilidades motoras pueden ser una persona torpe o descoordinada, puede ser una persona muy ágil a nivel de los deportes. La parte sensorial también, hiposensibilidad e hipersensibilidad. Y el arousal, que es el nivel de alerta, puede ser o en extremo o puede estar muy bajo. Entonces, cuando nosotros evaluamos em, a las personas con autismo, necesitamos comprender todas y cada una de las funciones cognitivas que caracterizan el diagnóstico y que pues también ya entendemos que hay una variedad de niveles que se van a manifestar en una persona u otra. Debemos evaluar ese procesamiento sensorial, debemos evaluar la atención, la memoria, la función ejecutiva, el lenguaje, la comunicación, la teoría de la mente, que es importante también evaluarla. Entonces, esa evaluación va a tener un objetivo. Primero, identificar esos puntos fuertes, pero también esas áreas de dificultad. ¿Para qué? Para poder apoyar a la persona con autismo en esas estrategias de intervención. Entonces, pruebas de funciones ejecutivas. Entre ellas está la torre de Hanoi, el test de Wisconsin, una evaluación del lenguaje como el SELF, mirar ese lenguaje comprensivo y expresivo. Y la teoría de la mente, que ya la habíamos mencionado, que es muy importante también evaluarla. Entonces, realmente la evaluación, más que solo dar una característica al diagnóstico, es también mirar
cómo potenciar esas habilidades, cómo mitigar esas dificultades en la persona con autismo. Entonces, la idea es hacer que un entrenamiento en lo que son habilidades sociales, ejercicios para manejar esa interacción social, la lectura de la mente de la que estábamos hablando, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de planificación, eh, intervenir, por ejemplo, el lenguaje, intervenir la flexibilidad, va a permitir que las personas con autismo puedan mejorar o puedan tener una mejor calidad de vida. Eso es muy importante tenerlo. Algunos casos de autismo pueden ser clasificados como discapacidad y otros no. Esa es una pregunta que me hicieron de hecho ayer. Y que esa clasificación como discapacidad depende de varios factores. Uno, el nivel de funcionamiento adaptativo. Por eso ahora que les estaba mencionando con los casos clínicos que yo les puse en la nube, debemos mirar si el coeficiente intelectual está bajo, si el nivel de adaptativo está bien, con un Vineland, con un ABAS 2, por ejemplo, y si el autismo está asociado a otro tipo de condiciones sindrómicas. Por ejemplo, que lo mencionábamos de hecho, el síndrome de Sotos, el síndrome de Rett, o el síndrome X frágil, o la esclerosis tuberosa, el síndrome de Angelman, que se asocian con una discapacidad intelectual. Entonces, ¿cuándo sí el autismo se considera discapacidad? Si el grado de afectación en la vida diaria, en la vida cotidiana, supera ese nivel de funcionamiento adaptativo según la edad. Si hay o no una presencia de discapacidad intelectual que esté por debajo un coeficiente intelectual de 70, ahí sí se podría decir que tiene autismo más una discapacidad intelectual que ya se clasifica como una discapacidad múltiple. Esto pues creo que varía pues como en el caso de diferentes países. En este caso, tanto el coeficiente intelectual como esas dificultades adaptativas van a sustentar esa clasificación. Y que también si hay asociación con un síndrome genético, que ya lo mencionábamos, pero no siempre el autismo se considera discapacidad intelectual o no siempre se considera una discapacidad. Cuando el niño, por ejemplo, tiene una inteligencia en rango promedio o superior, cuando el niño tiene un buen desarrollo del lenguaje, cuando la adaptación es funcional, em, y solo presenta dificultades en la interacción social y en esos intereses restringidos en estos casos, aunque haya un diagnóstico de autismo, no siempre se va a reconocer legal o clínicamente como una discapacidad. ¿Por qué? Porque no requiere apoyos sustanciales en su vida cotidiana. Entonces, si el autismo tiene un coeficiente intelectual por debajo de 70, ¿es discapacidad? Sí. Si el autismo viene asociado con un síndrome genético, ¿es discapacidad? Sí. Si el autismo tiene dificultades adaptativas que son severas, ¿es discapacidad? Sí. Y si el autismo tiene buen funcionamiento, es leve, un funcionamiento adaptativo, no siempre hay discapacidad. Entonces, son aspectos que debemos tener muy presentes a la hora de hacer un adecuado diagnóstico del autismo, en el caso pues como del funcionamiento adaptativo. Entonces, evaluar el coeficiente intelectual es fundamental, mirar esa capacidad adaptativa, mirar cómo está la atención, que hay dificultades en dividir o alternar el foco atencional, que la atención conjunta está alterada. Ya hemos hablado mucho de funciones ejecutivas, que hay una dificultad en organizar, en flexibilizar sus comportamientos. Por acá les pongo entonces las medidas. Si está de 90 a 109, 110 es promedio. Si es de 80 a 89 es bajo promedio. Si es 70 a 79 es límite, es la frontera, limítrofe. Si está por debajo de 70 es discapacidad intelectual que tiene unas subdivisiones. Si es leve, 55 a 70. Moderada de 40 a 54. Y si es ya está por debajo de los 40, es severa o profunda. Ajá, por ejemplo, Patricia, que dice, mi hija tiene 15 años, está con discapacidad intelectual, pero también con el diagnóstico de autismo. Sara Vanegas nos dice lo siguiente, profe, ¿qué tipo de seguimiento
se hace después de una detección inicial. Depende pues del caso, ¿cierto? Seguimiento fonoaudiológico es importante, terapeuta ocupacional, pues es un seguimiento multidisciplinario. También entonces con neuropsicología, sobre todo para esa parte cognitiva, la parte de psicología es sumamente importante. Eh, Neurólogo, neuropediatra en este caso, pues neuropsiquiatra en muchos casos, no siempre se requiere una intervención farmacológica, eso es muy importante también aclararlo. ¿Cómo se hace el test de discapacidad intelectual? Hay varios test de discapacidad intelectual, tanto para pacientes verbales y no verbales. Por ejemplo, para lo verbal, y es el que usualmente se utiliza cuando la persona ya está escolarizada, tiene un buen, pues, tiene un desempeño escolar, está escolarizado en general, sabe leer, escribir, son las escalas de la Wechsler, que está la WIPSI, está WISC y está WISE, pero también hay una Wechsler no verbal que va hasta los 21 años. Pero realmente pues también hay otras eh, que son no verbales. Las RIAs, por ejemplo, también. Vamos entonces a nuestro descanso para luego continuar con nuestra clase. Bueno, ya teníamos unas características de lo que es el autismo, un resumen de lo que hemos venido trabajando. Vamos entonces a nuestro próximo tema, ya les voy a compartir la diapositiva, que es la epidemiología y esas bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista. Tenemos esta frase que es de Temple Grandin, ella es una persona con autismo, de hecho, pues es una persona que mm, ha tenido una larga data en esos derechos, en esa visibilidad de las personas neurodivergentes. Dice la siguiente frase: en la diversidad del autismo encontramos fortalezas que desafían las expectativas y que rompen barreras. Temple Grandin. Temple, de hecho, ha escrito muchos libros relacionados con esa parte del autismo. Ese es uno de ellos, se lo recomiendo mucho, está en inglés, pero se lo recomiendo mucho sobre ese pensamiento también del trastorno del espectro. De ellas se han hecho pues varias adaptaciones en una película con el mismo nombre. La película la pueden encontrar así, Temple Grandin. Y es una persona que, a pesar de que al principio fue diagnosticada con autismo no verbal, es una persona que hoy en día es zoóloga, es etóloga, de hecho tiene un doctorado, de hecho es docente en una universidad de Estados Unidos, es una persona muy reconocida a nivel del autismo. Vamos a ver un pequeño fragmento. En este fragmento yo quiero que analicen muy bien todas las características y lo vamos a hacer como un ejercicio, que puedan analizar todas las características que nosotros ya hemos visto en las personas con autismo. Recording in progress.
De hecho, Temple, como les estaba mencionando, es una persona con autismo. Yo fui diagnosticada desde que estaba muy pequeña, pues de hecho fue diagnosticada a eso de los 2 años y medio, y realmente pues durante toda su infancia pues Temple presentó muchas dificultades conductuales. Igual ahí vimos en el video que también a nivel de lenguaje, que no habla sino hasta los 4 años. La hipersensibilidad, vieron que incluso ya dice que creó una máquina de abrazos, donde lo que le hacía era regular a nivel sensorial, y ya cuando podía entrar a un entorno social se sentía mucho más segura. Eh, Temple también pues pudo lograr lo que hoy en día es gracias también a su mamá, pues a los terapeutas, a los docentes. Sin ellos también pues tampoco podríamos tener a la Temple que tenemos hoy en día. Entonces la idea es entender que todos son completamente diferentes. Temple realmente nos ha dado muchos aportes a lo que es el concepto del autismo, y sobre todo al tema del autismo en la parte académica. Vamos a hablar de la epidemiología del trastorno del espectro autista. Como tal, el término epidemia, y por eso lo pongo con doble sentido y entre comillas, porque no es el término correcto. Es decir, cuando digo epidemia, el término no explica el autismo. Cuando mm, uno está en la sociedad y dicen es que hoy en día hay muchos casos de autismo, hoy en día hay mucha epidemia de autismo, es un término que surge porque sí, han habido, y para nadie es un secreto que han habido eh, aumentos significativos en los diagnósticos de trastorno del espectro autista, pero que el término epidemia no es un término preciso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una epidemia, el término epidemia sugiere una enfermedad que es contagiosa o una enfermedad de rápido crecimiento. En el caso del autismo no es ni una enfermedad, no es ni de alto crecimiento, ni es tampoco contagiosa. Entonces, ¿por qué se dan los aumentos en los diagnósticos? Primero, porque han habido afortunadamente pues mejoras en ese diagnóstico. Las herramientas que hoy en día conocemos son muy diferentes a las herramientas que teníamos de pronto hace 2 décadas. Los criterios diagnósticos han aumentado, y de hecho hablábamos ahora que el DSM-4 al DSM-5, que fue en el 2013, hubo un cambio abismal, y lo mismo pasa del CIE-11 al CIE-10, viceversa, perdón, que nos ayudan también a tener una perspectiva más contextual, una perspectiva mucho más amplia, mucho más tiempo en que se puede diagnosticar. Anteriormente se diagnosticaba 6, 7, 8 años, ahora hoy en día 2 años, 2 años y medio, 3 años ya se está diagnosticando. Entonces, claro, esa mejora de diagnósticos, esa ampliación del espectro, la reducción de los estigmas, pues permite identificar muchos más casos, incluso esos casos que de pronto son menos graves, que de pronto antes no se reconocían. Hoy en día, afortunadamente, pues hay una mayor conciencia de papás, de los médicos, de los educadores. Ahora son mucho más conscientes de que existe el trastorno del espectro. em, lo que lleva entonces a una detección más temprana, a una detección también más frecuente, y que hay un aumento de los diagnósticos, eso ya se los mencioné, pero también una ampliación de ese espectro. Entonces, bueno, y que también esa reducción de estigmas, que aunque hoy en día todavía tenemos muchos estigmas vinculados con el trastorno del espectro, pues al haber mayor información, al tener nosotros menos estigma sobre el autismo, más personas buscan el diagnóstico, más personas buscan lo que son esos tratamientos, lo que contribuye pues a un aumento de los casos que están registrados. Pero es importante mencionar que ese incremento de diagnósticos pues no significa que más personas estén naciendo con autismo, no, sino que ha aumentado esa capacidad de poder reconocer el autismo, eh, de poder saber más sobre el autismo. Igual las investigaciones continúan, continúan, porque realmente pues lo que hoy en día sabemos del autismo no era lo mismo que sabíamos hace una década, y con seguridad no es lo mismo que sabremos dentro de 2 años. ¿Cuál es la frecuencia del autismo? La OMS nos ha dicho que existe uno de cada 160 niños en todo el mundo que tiene presencia de trastornos del espectro autista en niveles diferentes, nivel 1, nivel 2, nivel 3.
pero que la tasa de prevalencia varía entre un país a otro, varía entre una región a otra, y esto lo mencionábamos ayer, que a veces hay países que tienen mejor preparadas las personas en el área de la salud para hacer un diagnóstico, que tienen mayor acceso a los diagnósticos frente a otras zonas de un mismo país, incluso que no están tan preparadas. Establecer una cifra que sea exacta eh, es a veces difícil, lo que les mencionaba, uno de cada 160 niños va a presentar trastorno del espectro autista, pero dar una cifra exacta es difícil, principalmente porque cambian mucho los niveles. De hecho, pues las gravedades del autismo varían no solo entre una misma persona, sino también entre otras personas. Cuando me refiero a la misma persona, es lo que les mencionaba al principio. Yo puedo tener autismo y puedo tener 12 años y no es lo mismo eh, tener autismo a los 12 años que de pronto ha sido la primera vez que se diagnostique a que ya haya tenido una exposición a terapias, ya haya tenido entonces, por ejemplo, exposición con una biología y que algunos síntomas también pueden ser más marcados, más intensos a cierta edad que otras. Los síntomas fluctúan en cuanto a la gravedad, en cuanto a la naturaleza, por ejemplo, lo que genera que a veces un perfil clínico sea también difícil de hacer a precisión. Hay algo importante y es esa visión del sesgo de género que hoy en día existe frente al diagnóstico. Entonces, realmente existe un sesgo significativo en el diagnóstico. Los varones superan en número a las mujeres, pero eso es, digámoslo así, un cambio histórico que ha tenido en las últimas décadas. Afortunadamente hoy en día, pues hay una mayor conciencia de lo que es el diagnóstico en las mujeres, que a veces se puede demorar, no en aparecer, no, sino porque recuerden que igual, así sea en varones y mujeres, tenemos de todas maneras las mismas, los mismos criterios diagnósticos, pero que a veces las dificultades en las mujeres a veces tienen fallas en esa identificación, pueden ser más sutiles, es mucho más probable que las intereses o mucho más probable que esas preocupaciones especiales que tengan las mujeres sean por cosas de pronto más centradas en aspectos sociales más acertados o más aceptados. Entonces, por ejemplo, maquillaje, moda, las estrellas de cine, las estrellas de K-pop, en general, el distanciamiento pues realmente a veces se atribuye a que es una persona tímida, pero recordemos que no es timidez. De hecho, las mujeres tienen más capacidad que los hombres para poderse adaptar a lo social. Entonces, el autismo en mujeres ha sido subestimado con un diagnóstico que es tardío porque hay descripciones centradas solamente en los hombres y que las mujeres autistas tienden a camuflar esa parte de la sintomatología que al fin y al cabo pues también dificulta esa identificación, genera algo que es la doble vulnerabilidad, exacerbada por el machismo, la falta de servicios adecuados. Por eso es tan importante poder visibilizar esos derechos en las mujeres, sobre todo las mujeres con autismo, que de hecho pues han hecho varias agremaciones. Se necesita más preparación, más conciencia sobre el autismo en las mujeres. Se presenta de manera diferente en comparación con los niños, con los varones. Eh, Y eso lleva a que a veces ese diagnóstico temprano sea tan errado o que se subestimen también ciertos síntomas, porque las niñas con autismo pueden mostrar de pronto mayor capacidad o mayores habilidades para imitar comportamientos que son socialmente aceptados o aprender el tema del masking, del enmascaramiento, del camuflaje. De hecho, pues a veces camuflan muy bien sus dificultades sociales, lo que a veces también hace que pues, poder identificar el diagnóstico en las mujeres sea a veces tan difícil y que los problemas o los intereses específicos son socialmente más aceptados. Es decir, mientras que en los hombres pueden ser el sistema solar, los trenes, los números, en las mujeres pueden estar más los animales. El maquillaje, por ejemplo, también es algo muy común, o el anime, por ejemplo. Entonces eso hace que las dificultades sociales puedan ser más sutiles. De hecho, la mujer con autismo tiene más probabilidad de ansiedad y depresión porque a veces hay un riesgo de desarrollar
trastornos emocionales, en parte debido a esa presión de ajustarse socialmente, de camuflar sus dificultades, de sentirse diferente y no tener un nombre, como nombrarlo. Entonces es importante tener también como esa conciencia de cómo se da ese diagnóstico en las mujeres. De hecho, hay una necesidad importantísima acá de tener claro los diagnósticos, de tener clara esa necesidad de apoyo emocional en las mujeres. No es muy extraño que una mujer con autismo sea diagnosticada principalmente o erróneamente con trastorno por déficit de atención, con trastornos alimentarios, con trastornos de la personalidad, cuando en realidad pueden ser síntomas de el trastorno del espectro autista. Reporting in Existen unos diagnósticos que son diagnósticos diferenciales del trastorno del espectro autista, que son importantísimos tenerlos en cuenta realmente, porque a veces hay diagnósticos que se parecen al autismo, pero que realmente no son autismos. Por ejemplo, y de hecho ya lo estábamos hablando, de lo que es el mutismo selectivo, que el mutismo selectivo solo es en un lugar, por lo regular es en el lugar donde más personas existan, entonces puede ser en el ámbito de una clase extracurricular o, por ejemplo, en el colegio. Vamos a iniciar con uno, que es la deprivación socioemocional. La deprivación socioemocional es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes que debemos entender, o deprivación psicosocial, que también se llama así. Se llama deprivación psicosocial grave, que provoca un cuadro pseudoautístico, ahí me disculpan ahí el error, pero que igual la reciprocidad socioemocional está completamente alterada, solo que el lenguaje no está tan alterada. Entonces, cuando hablamos de una deprivación psicosocial y el trastorno del espectro autista, comparten sí ciertas características. Por eso se habla de un cuadro pseudoautístico, es decir, no es autismo. Las manifestaciones se cambian cuando la persona ya está de pronto vinculada con que es una intervención, entonces igual en ambos hay retrasos en el desarrollo del lenguaje, en ambos hay problemas en las habilidades sociales, en ambos hay dificultades en la regulación emocional, pero tienen una causa o tienen un origen, tienen patrones y enfoques incluso de intervención que son sumamente diferentes. Cuando hablamos de una deprivación psicosocial, eh, ocurre principalmente cuando un niño crece en un ambiente que lo priva de estímulos emocionales, cuando crece en un ambiente que eh, a nivel social de pronto es castigado, donde no tiene una, una buena estimulación, por ejemplo, a nivel cognitivo, que es esencial. Entonces, claro, esto empieza a generar o esta negligencia extrema, porque la deprivación psicosocial grave es cuando cuando el niño está expuesto a una negligencia extrema, una negligencia parental, o son niños que están institucionalizados. Acá en Colombia, pues se llama Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Centro Eje, pero pues en otros países obviamente va a cambiar. Son niños que de pronto no tuvieron unos padres responsables o no tuvieron a alguien que se hiciera cargo de ellos si estuvieran institucionalizados o fueron niños víctimas de abuso. Claro, esto va provocando una alteración en ese desarrollo normal en el niño porque no hay una interacción, no, el niño no ha recibido los cuidados adecuados. En esos síntomas incluyen, por ejemplo, un retraso del desarrollo en diferentes áreas, obviamente incluidas la comunicación, el lenguaje y la socialización. Si es un niño que siempre ha estado expuesto a maltratos, si es un niño que siempre ha estado expuesto a todo tipo de vejámenes, pues es un niño que va a tener un retraso en el desarrollo porque no ha estado estimulado. De hecho, adicional, hay unas dificultades en el apego. eh, Muestran a veces poca confianza en los adultos, una tendencia de pronto a la dependencia extrema, que también es el otro polo de la deprivación emocional, y que la intervención se va a centrar en mejorar ese ambiente. Cuando el niño mejora el ambiente, cuando el niño está expuesto a otro ambiente que sí estable, que sí le provee cuidados,
cuando el niño está expuesto a una terapia emocional, cuando tiene ese soporte social que fomenta esa seguridad y esa confianza, la sintomatología principal, por eso se llama cuadro pseudoautístico, la sintomatología que era un retraso en el desarrollo, un retraso en el lenguaje, un retraso social, vuelve a lo típico o similar a lo típico. Para el autismo la cosa es diferente porque no es una causa externa, sino que es un trastorno del neurodesarrollo que ya hemos visto que tiene bases biológicas, que tiene bases también genéticas, que tiene una gran carga genética, eh, y que la sintomatología, pues al fin y al cabo aparece antes de los 3 años. Entonces, la intervención, por ejemplo, en el autismo es diferente y que hay una causa y que no es que de la noche a la mañana ya no tengan muy buena reciprocidad socioemocional y que las alteraciones de pronto del lenguaje y la comunicación cambiaron. No, sigue con las dificultades. Una diferencia clave es que la deprivación psicosocial es una respuesta al entorno, un entorno negligente, pero en el autismo tiene un origen neurobiológico, es decir, la persona puede estar en un ambiente muy bueno a nivel de la estimulación, eh, con padres y cuidadores que todo el tiempo le estén hablando al niño, que le estén estimulando a nivel social y de lenguaje, y aún así va a tener autismo porque es de origen neurobiológico y que el pronóstico es diferente. De hecho, los niños con deprivación psicosocial mejoran notablemente, significativamente, si se les proporciona un entorno que es digno, un entorno que es de cuidado, pero en el autismo, como ya sabemos, es toda la vida, requieren un apoyo continuo. Entonces es importante entender que en la deprivación psicosocial el niño mejora con un soporte adecuado. En el autismo, pues las dificultades son más intrínsecas, las dificultades son más del diagnóstico y menos dependientes de factores externos, como sería el ambiente. Este diagnóstico es un momento importante tenerlo presente, la deprivación psicosocial. Otro diagnóstico que debemos tener en cuenta como una diferencia eh, con el autismo es principalmente pues el tema del déficit de atención. ¿Por qué? Pues en el déficit de atención hay problemas en la atención, sí, hay impulsividad, sí, hay hiperactividad, pero la diferencia clave es que en el TDAH la dificultad está en esa impulsividad, en esa falta de atención, no en las dificultades en la reciprocidad socioemocional. Hay problemas en la interacción social en el autismo, pero no hay problemas en la interacción social en el TDAH. A veces pueden sí darse ciertas discusiones, pero es más que todo por ese bajo control de impulsos que a veces existe en el TDAH. Por ejemplo, pues muchas veces los niños pueden buscar peleas, pero es por esa impulsividad que a veces tienen, que a veces no saben regular sus impulsos, entonces esto los lleva de pronto a ciertas características o ciertos comportamientos que llevan de pronto a pelear unos con otros. Recording Aquí teníamos entonces un experimento de lo que es la deprivación socioemocional. Recuerden que cuando hablamos de ese experimento fue en el año 1965, es decir, han cambiado muchísimas cosas. A lo último del video, no sé si lo lograron ver bien, decía que hay una causa del autismo que es la deprivación socioemocional. Hoy en día sabemos que no es así, entonces para que lo tengan muy en cuenta. Otro diagnóstico diferencial son los trastornos del espectro psicótico, donde pues tiene una edad de inicio completamente diferente, una edad de inicio mucho más avanzada en esa infancia tardía y que las manifestaciones clínicas son sumamente diferentes a lo que es el autismo. El síndrome de Rett, recordemos que puede pasar que se den mutuamente, que puede ser un autismo sindrómico, pero que son dos cosas diferentes, que anteriormente en el DSM-4 aparecían juntos, sí, pero ya en el DSM-5 cambió. La encefalopatía epiléptica, que es el síndrome de Landin-Kleffer, donde se caracteriza por una aparición que puede ser pues súbita o escalonada, varios días, gradual, de afasia, pero que hay una pérdida del lenguaje, que no es el caso del autismo, porque recuerden que en el autismo pasa diferente, que en el autismo entonces es algo
que es del neurodesarrollo. Les voy a compartir por acá el enlace del video que acabamos de ver de la deprivación socioemocional, que es importante entonces que lo repasemos. Vamos a responder unas cuantas preguntas que ustedes tengan por acá. También les voy a volver a enviar la página de, de las herramientas de SACS. Creo que no hay ninguna pregunta por el momento. Entonces vamos a dejar la clase acá. Espero que esté muy bien. Sí, sí, Estefanía. El diagnóstico varía con el tiempo. Los niveles de gravedad varían con el tiempo. Es correcto. Hay personas que pueden iniciar con un grado 2, pasar a un grado 1. Eso sí, depende mucho pues también del tipo de persona, el tipo de terapias a las que esté expuesta. Bueno, vamos entonces a dejar acá y vamos a continuar el día de mañana. Espero que estén muy bien, que puedan repasar mucho. Recuerden que tienen pendientes también allí los casos clínicos que yo les había mostrado al inicio de la clase. Nos vemos nuevamente mañana. Que estén muy bien. Chao.